¿Trajo su Biblia? ¿Sí? Vamos a una escritura. En realidad voy a leer muchos versículos, pero quiero comenzar con una que se encuentra en Mateo capítulo 14, y desde el versículo 28 al 31 voy a leer. Allí los discípulos de Jesús se encontraban en una fuerte tormenta. Jesús en ese momento no estaba en la barca, y de pronto en un momento ven una imagen. Pensaban que era un fantasma hasta que Jesús le dijo que era Él. Entonces siempre allí estaba Pedro, que quería conocer más, que se animaba a todo. Y dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Entonces allí dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Era el pensamiento de Pedro, y lo que él estaba diciendo aquí iba más allá de lo que la ciencia podía hacer. La verdad, yo no creo a Pedro, a pesar de que tanto tiempo de pescador y andar en medio del agua, nunca pudo caminar sobre el agua. Siempre estuvo en la barca, y de pronto si bajó alguna vez al agua, seguro se hundió como una piedra, o quizás sabía nadar. Pero en este momento le dijo a Jesús casi un gran desafío: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ni siquiera nadando, sino que yo vaya caminando como lo estás haciendo vos. Y él le dijo, ven. Allí Jesús, detrás de un pedido de Pedro, detrás de esta oración, aunque parecería re loca, Jesús le dice, ven. Entonces allí se encuentra Pedro con su fe, se encuentra Pedro con su oración y con la posibilidad de que Jesús le dice, ven. Epa, acá se abrió una puerta, se abre una posibilidad para que Jesús responda a mi oración, mi pedido. Entonces, después de esto, Pedro tuvo que reaccionar y ponerse en movimiento. Bueno, yo ahora me metí en esto, tengo que seguir. Dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, acá había una oración de Pedro, y es, quiero caminar sobre las aguas. Dice que la fe viene por el oír. ¿Qué escuchó Pedro? Ven. Jesús le dijo, ven. A veces Jesús nos responde con tan poquitas palabras que tenemos que ser sensibles. En este caso le dijo, ven. Entonces Pedro allí comenzó, porque dice que la fe viene por el oír. Entonces, ¿sabe cómo va a aumentar tu fe? No con intentar escuchar la voz de Dios de una manera tan audible como la es la mía en este momento, sino por esa palabra que va a estar en nuestro corazón y que el Espíritu Santo va a traer a nuestros oídos. Allí, al conocer más de Dios, más de su palabra, más de la Biblia, es que aumenta nuestra fe. Pedro creyó a la palabra de Jesús que le dijo, ven. Pero no solamente es creer y decir, sí, te creo, Jesús, sí. Pero requería de una acción. Pedro ahora tenía que bajar de la barca, realmente poner esa fe en acción. Cuando nosotros decimos, sí, yo tengo fe que Dios va a hacer algo, pero nos quedamos. Yo tengo, por ejemplo, tengo fe que voy a conseguir un trabajo, pero me quedo en la cama esperando que vengan a golpear la puerta de mi casa. Porque para conseguir un trabajo, digo, yo tengo fe para conseguir un trabajo, tengo que salir e ir a golpear puertas, entregar currículos, hacer llamadas. Y sí, tengo fe que
voy a conseguir un trabajo. Amén. Pasaba algo. Después de haber probado esa fe, después de haber comprobado que tenía algo de fe, comenzó a hundirse. El problema de por qué comenzó a hundirse no es otra cosa que quitó su mirada de Jesús, dejó de mirarlo a Él, comenzó a mirar a los problemas, o comenzó a mirar, decir, la verdad que yo estoy haciendo algo imposible. Y cuando comenzó a decir eso o ver, ahí comenzó a hundirse. ¿Cuántos de nosotros no habrán pensado, Señor, aumenta nuestra fe? Aumenta mi fe, Señor, quiero tener más fe, quiero poder creer. Seguro lo habrá hecho, yo lo hice. En un momento los discípulos le decían a Jesús, aumenta nuestra fe. En el libro de Lucas, el capítulo 17, versículos 5 y 6, allí los discípulos le pedían a Jesús que aumente su fe. Dice, así dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Una fe como un grano de mostaza pequeña, seguro que lo habrán visto. No tengo hoy una semilla, pero les mostraría. En este momento los discípulos sintieron esa necesidad. Aumenta nuestra fe. Que Jesús incrementara su fe. Porque ellos veían lo difícil que era alcanzar las elevadas normas de Jesús, esa fe que necesitaba para poder cumplir sus mandamientos. Para eso veamos el versículo 3 y 4. Dice, mirad por vosotros mismos, si un hermano pecare contra ti, repréndele. De aquí es que nace lo que ellos le dicen, aumenta nuestra fe. Si mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. De allí que Jesús le dice, que los discípulos le dicen a Jesús, aumenta nuestra fe. La verdad que se nos hace tan difícil poder ponernos a la altura tuya, ponernos a la altura de obedecer tus mandamientos. Entonces les dice, aumenta nuestra fe. Jesús dijo en otra ocasión, en Mateo 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, nuevamente le dice la fe tan grande como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí allá, se pasará y nada será imposible. Ahora, en este caso, los discípulos venían a Jesús, decían, nosotros no podemos quitar el demonio de esa persona. Y allí Jesús le dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decirte a este monte, pásate de aquí para allá. Miren, un grano de mostaza, parece una fe tan pequeña. Pero acá los discípulos en esa petición les estaban diciendo, reconocemos lo pequeño que es nuestra fe. Reconocemos que necesitamos cada día más. Veían la necesidad tenían de que la gracia del Señor incrementase esa fe y que los fortaleciera, porque ellos no iban a poder cumplir con los mandamientos. Fe. Los apóstoles le hicieron esta petición a Jesús cuando Jesús acababa de decirles, muchachos, van a tener que perdonar cuando hablen mal de ustedes. Muchachos, van a tener que perdonar las injurias. Muchachos, van a tener que perdonar cuando alguien les haga algo malo. Van a tener que perdonar. Y allí dicen, aumenta nuestra fe.
me parece que va a ser un poquito difícil para nosotros. Como si le dijeran, Señor, aumenta nuestra fe, de lo contrario, nunca podremos cumplir con tan difícil deber. Esa fe, ¿y sabes esa fe en qué debe ser aumentada? En este caso, en esa gracia perdonadora de Dios. Así como esa gracia que Dios nos perdona a nosotros, Señor, yo creo que tú perdonas mis pecados, sean tan grandes o tan pequeños. Yo no puedo perdonarme a mí mismo, pero tú sí puedes perdonar. Ahora, Señor, yo creo en esa gracia perdonadora y esa gracia que se extiende hacia el otro. Señor, ayúdame a perdonar. Pero para eso mi fe se tiene que aumentar. Yo sí creo que tú me perdonas y eso quiero. Pero ahora, la verdad no sé si yo puedo perdonar al otro. Si tuviera fe como un grano de mostaza tan pequeña como esta semilla insignificante, ese grano de semilla, ¿sabe qué? Es pequeño, pero es una semilla y está viva y crece. Eso es lo importante de la fe. Ni siquiera importa el tamaño de la fe, pero sí interesa y sí importa que esté viva y que cada día pueda ir creciendo. Así como lo fue la fe de estos muchachos, de estos apóstoles. Una pequeña cantidad de fe en Dios, pero genuina. Pequeña, pero genuina. Esa fe que Dios puede hacer que se haga raíz fuerte y que crezca hasta que sea un árbol. Así una fe. Si tuvieras fe así, viva, que sea apenas visible al principio, como lo fue la nuestra, que al principio dijimos, sí creo que Jesucristo me puede ayudar, sí creo. Y allí cuando dijiste, sí creo, tus pecados fueron perdonados, tu corazón fue limpio, tu vida entregada a Él. Como es al principio casi invisible, como esa semilla se pone en tierra y no se la ve, no se la ve. Luego comienza un cambio gradual, imperceptible casi, pero algo está sucediendo. Esa fe va creciendo. Esa semilla de mostaza es activa. Esa semilla de mostaza está viva. Significa que esa fe está viva. Comienza a crecer y a crecer y a crecer. Pronto dará fruto. Producirá mayores resultados. Esa fe que era tan pequeña. No necesitamos más fe. Lo que sí necesitamos es una pequeña semilla, pero que esté viva y que vaya en crecimiento. Porque la fe va a ir creciendo, sí o sí. Entonces podemos ver algo, que la fe va en aumento cuando la vamos usando. Dice que el que cree a Dios es necesario que se acerque creyendo que existe un Dios y que hay un Dios. Usted hoy está acá porque cree en Dios. Usted está aquí porque cree que hay un Dios y que puede cambiar su vida, cambiar su situación, porque escucha sus oraciones, por eso le da alabanza. Por eso abre su boca llevando una necesidad, porque cree en Dios. Y es necesario que eso suceda así. Eso es fe. Mira, incluso podríamos decir que si ese sicómoro es desarraigado y se tirase en el mar, obedecería lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Porque Él es el que actúa en nosotros, a través de nosotros.
En San Marcos capítulo 9, versículo 23, no lo busque, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Ahora, mire, Jesús comparaba, creer es fe. Y comparaba como una semilla de mostaza. Así como le dijo a Pedro, Pedro, ¿crees que puedes caminar sobre el agua? Pedro mismo lo toreó a Jesús, digamos. Si eres Jesús, yo quiero caminar sobre el agua. Ven. ¿Para qué dije eso? Habrá dicho. Pero ahí se animó. Si puedes creer, comienza a dar esos pasos de fe. Comienza a dar esos pasos casi en el abismo. Y alguna vez habrán visto esa imagen que uno va caminando en el abismo y una mano va poniéndose debajo, así como haciendo el camino. Eso es fe. Y al que cree, dice, todo le es posible. Nunca ores a Dios pensando, Dios no puede hacer esto. Dios sí puede hacerlo. Para Dios no hay nada imposible. Mire, si de la nada hizo todo lo que tú ves, ¿cree que hay algo imposible? Si del polvo nos hizo a nosotros, porque nosotros somos hechos del polvo, levantó un poquito polvo de la tierra, hizo una masa, sopló vida y nosotros. Nada imposible para Él. Él da vida, Él quita vida. Mateo 19:26 dice, y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En una ocasión iba Jesús entrando a una aldea y allí venía una caravana llevando un féretro y había una mujer que era la mamá, era su único hijo, viuda y su único hijo. Llevando. Dice que cuando Jesús vio eso, tuvo compasión de ella. Hizo detener esa caravana y le dijo, mujer, no llores más. Y ese muchacho revivió. ¿Quién puede dar vida como lo hizo Jesús? Nadie. Y allí estaba ese muchacho nuevamente con su mamá. Fe. Fe debemos poner en acción. ¿Sabes qué es fe? Fe es orar por lo que necesitamos. Fe es orar por sanidad. Fe es orar por mi hijo. Fe es orar por mi marido. Fe es orar por trabajo. Fe es orar por la nación. Fe es orar por nuestra ciudad. Eso es fe. Porque ¿sabes qué? Dios escucha nuestras oraciones y responde. Ahora, falta de fe es no orar. No, ¿para qué voy a orar si nada va a pasar? Todo va a seguir igual. No, ora y ora con fe, creyendo que Dios lo hará. Billy Graham dijo, la fe se manifiesta de 3 modos distintos. Él dijo, en la doctrina, en la adoración y en el compañerismo. Yo veo estas 3 cualidades para adentro, en la doctrina, en la adoración hacia Dios y en el compañerismo con mi compañero, con las demás personas. Dice que se revelará, o sea, se manifiesta en moralidad, en el mundo que vivimos y nos comportamos. O sea, la fe no es algo que vos tenés fe, sí, bueno, demostrarla. ¿Cómo demostramos? De la manera en que vivimos. Si nosotros no creemos que hay Dios, nuestras vidas van a vivir una vida desastrosa. Vamos a vivir sin temor, vamos a pecar porque decimos si no hay Dios no nos va a pasar nada, no importa. Ahora, si nosotros creemos que hay Dios, es como que nosotros andaríamos en puntita de pie para no ofenderlo. Entonces la fe se revela en nuestra manera de vivir, en nuestra, como dice, cómo nos comportamos en el mundo.
en nuestra moralidad. La Biblia enseña también que la fe no concluye con la confianza en Cristo y en nuestra salvación. La fe sigue adelante, crece y puede que sea endeble al principio, pero se fortalece cuando comenzamos a leer la Biblia, orar, asistir a la iglesia y experimentar la felicidad de Dios en nuestra vida cristiana. La fe no queda ahí. Ay, ¿tenés fe? Sí. Y ahí nomás. No, la fe va creciendo. La fe inevitablemente crece, pero debe ser regada con estas cosas. Sí o sí. Esa semilla que era demostrada como una semilla de mostaza debe ser regada con oración. Debe ser regada con lectura de la palabra, asistencia a la iglesia. Y debo creer y poder experimentar lo que yo estoy conociendo de Dios. Experimentar en felicidad. Miren, cuando usted a un niño le promete, seguro le ha prometido algo para el cumpleaños, o para el día del niño, o en alguna ocasión le prometió algo. Desde el momento que le prometió, hay una felicidad y esperando que llegue ese día. Tal día el papá me va a regalar esto, tal día la mamá me va a traer tal cosa, porque la mamá lo dijo, la mamá lo va a hacer. Y vive allí en felicidad, vive creyendo, porque ellos han prometido. ¿Sí? Así debemos ser nosotros, tan sencillos como niños, creer a Dios, creer en lo que Él nos promete, creer en su palabra, creer en su provisión, creer en su sanidad, creer en su salvación. Creer. Hay una fe que es victoriosa. Esta fe, primera de Juan capítulo 5, versículo 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cuenta así la historia. En la historia antigua hay un relato de un valiente capitán cuya bandera estaba casi siempre en las primeras líneas de batalla. Un hombre guerrero, un hombre que iba siempre al frente. Escuche, su espada era temida por sus enemigos, porque era el heraldo de la matanza y de la victoria. Su rey le pidió una vez que le mostrara su espada. La tomó y con cuidado la examinó y la devolvió al siguiente, con el siguiente mensaje. Y dijo así: no veo nada maravilloso en esta espada. No puedo entender por qué un hombre le puede tener tanto miedo. El capitán envió la respuesta: vuestra majestad se ha dignado examinar la espada, pero no le envié el brazo que la maneja. Si hubiera examinado ese brazo, el corazón que dirige al brazo habría entendido el misterio. La fe es algo que casi no lo podemos ver, pero cuando está un corazón allí encendido, cuando hay alguien que persiste, cuando hay alguien que ora, esa fe se pone en acción y esa fe es victoriosa. Es más, cuando nosotros llevamos esa fe a las manos de Cristo, es como esta espada en las manos de Dios, porque Él es el que hace todas las cosas y para Él no hay nada imposible. Amén. Es más importante el propósito y lo auténtico de la fe que la cantidad de fe. ¿Para qué querés la fe? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que querés alcanzar? ¿Cuál es tu oración? Eso es lo importante, porque eso lo alcanzarás. Ni siquiera importa la cantidad, porque Jesús decía: si tuviera fe como un grano de mostaza, te alcanza para traspasar un monte al mar. Pequeña, sí, pero ahora
¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es la fe? ¿Qué realmente es la fe? ¿Sabes que la fe es una dependencia total de Dios? Yo creo en Dios. Es una disposición para hacer su voluntad. No solamente creer, sino que estar dispuesto. Señor, aquí estoy. Yo voy a donde me digas. Yo hago lo que tú me digas. ¿Alguna vez te habrá pasado? Te cuento una vez. Estuve en una reunión, en un culto. Era en Azul, en una ciudad de Buenos Aires. Y había una mujer embarazada. Y en ese momento el Señor estaba llenando los corazones con su Espíritu Santo de muchas personas. Y en ese momento yo dije, Señor, quiero que alguien pueda ser lleno por mi oración. Bueno, y en ese caso estaba esta mujer embarazada y me dice, ¿puedes tocar la panza de la mujer? Bueno, pedí permiso. Y el bebé comenzó a saltar en el vientre. Pude ver ahí aún en esa representación cómo fue que Jesús saltó en el vientre cuando Juan, cuando Jesús había llegado. Digo, esto sucede así. Pero ¿qué había pasado allí? Después de una oración, yo tuve que hacer algo que quizás parecía algo re loco. Y Jesús me demostró. Y muchas cosas más. No es algo que usamos a veces la fe. Fe es vivir en fe. Es vivir por fe. Es vivir en la fe. Es una obediencia total y de manera humilde a la voluntad de Dios. Es rendirnos a Él. Fe es la disposición para hacer lo que Él nos manda. Es obedecer. Seguro alguna vez te habrá mandado a hacer o a decir algo que decían, si hago esto va a parecer re mal. Muchas veces Jesús nos manda a hacer una oración en la congregación. ¿Cuántas veces nos quedamos callados? ¿Y cuántas veces por causa de no hacerla, cosas son detenidas? Estaban orando allá en Mendoza, era en esa ocasión, cuando estaba el pastor Edward Miller, allí junto con unos seminaristas, orando para que Dios traiga un avivamiento. Y dice que estaban en una habitación y allí había una mesa. Está escrito en el libro Secreto del Avivamiento de Argentina. Había una mesa y Dios le decía, golpea, no sé si una vez o 3 veces la mesa. En medio de la oración, en medio de ese tiempo de oración, parecía algo re loco y no lo habían hecho. Fueron a orar otro día, tuvieron el mismo sentir. Pero cuando obedecieron a Dios lo que le estaba diciendo, dice que golpearon la mesa a quien era el indicado y el Espíritu Santo comenzó a soplar como un viento y comenzó a llenar las vidas con el Espíritu Santo. Dice que había sido, y allí comenzó un gran avivamiento. Tan solamente por la obediencia de golpear una mesa. Parece algo loco. Dios nos manda a veces a hablar con una persona, a darle un mensaje, a decir una palabra de aliento, a llevar un paquete, no sé, a decir algo simple y nos avergonzamos. Falta de fe. No sabemos lo que puede pasar y si no pasa nada, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Como dicen a veces, el no está asegurado. ¿Vieron? Pero no nos quedemos con la duda de qué hubiese pasado si yo hacía o no hacía. La fe, como decía, la cantidad de fe no es lo más importante, sino la clase de fe en nuestro Dios poderoso. Esa fe que cree, esa fe que dice, sí, yo tengo un Dios que es de lo imposible. Y quizás
Una fe como la de Job. Job, sabemos todo lo que estaba pasando. Job había perdido todo. Dios le había puesto en la prueba más grande que quizás un hombre puede pasar. Perder su familia, perder todas las cosas y perder hasta su salud. Pero en ese momento, Job decía allí en Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mi camino. Yo creo en un Dios tan grande y un Dios tan justo, que prefiero estar delante de ese Dios justo a estar delante de los hombres. En un momento, el rey David, iba a ser castigado por Dios y le había dado a elegir 3 formas en que pueda ser castigado: por los hombres, por una pestilencia o por Dios. Y allí David dice: prefiero caer en las manos de Dios. Y así fue. Comenzó una matanza, el ángel de la muerte fue allí y comenzó a matar. Pero en un momento, la misericordia de Dios llegó y dijo: que se detenga la mortandad. Y así, y yo me imagino a Job de esa misma manera. No importa que Dios esté enojado conmigo. Ante Él voy a ir a rendir cuenta y ante Él voy a descansar. Decía así: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Que esa sea nuestra confianza también. Pase lo que pase, prefiero estar en Dios que estar solo. Prefiero estar con Dios, o prefiero que Él me mate, aunque me mate el hombre. Amén. O una fe como la de Josué. Josué estaba en medio de una batalla y necesitaba tiempo para poder vencer. Y allí en Josué capítulo, ya es lo último que leo, capítulo 10, versículos 12 y 13, dice así: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Allí había levantado una oración a Dios y dijo: sol, detente en Gabaón. Mandar al sol que se detenga. No sé, yo no me animo ni a salir al sol a veces. Y le mandó al sol que se detenga. Y tu luna en el valle de Ajalón. Y escuchen lo que pasó. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Por la oración, por la fe. Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse. Casi un día entero. Casi un día entero el sol estuvo detenido ahí, obedeciendo al mandato de Josué por la fe de él. Porque si no hubiese tenido fe, no hubiese ni levantado su voz. Amén. Fe, mi hermano. Ore creyendo. Ore creyendo que Dios está. Ore creyendo que Dios puede hacer lo que usted necesita. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. ¿Sabe que el día de reunión del martes, bueno, tenemos culto de oración también el lunes? Y fui. Tenía una necesidad de ir y fui. Me pasó algo especial. Si bien me levanté, oré con fe, oré con ganas quizás. Y cuando salí como livianito, creyendo en Dios, tranquilo y confiando que Él es el que conoce todas mis cosas, el que responde nuestras oraciones. Y después le dije a mi Señor: vos sabés que la verdad salí con paz, salí tranquilo. Y esa es la idea de orar a Dios.
Que podamos tener paz en medio de cualquier situación sabiendo que Él es el que responde, creyendo que para Él no hay nada imposible. Y te animo a que aún en este momento puedas orar conmigo y pedirle a Dios por ese imposible. Porque no eres tú el que lo va a hacer, porque es Dios. Es Dios el Dios de lo imposible. Pero tú debes orar con fe. Tú debes ser aquel que obedece a sus mandamientos, obedece a ese llamado, así quizás como le dijo a Pedro, ven, comienza a caminar, y cuando comiences a caminar vas a ver cómo eso que parece agua comienza a hacerse firme. Nunca quites tu mirada de Dios, porque en el momento que la quites vas a empezar a hundirte. Gracias te damos, Señor, porque estamos delante de ti. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres aquel Dios de lo imposible. Porque tú eres aquel Dios que vive, tú eres aquel Dios que reina. Confiamos en ti. Señor, danos esa fe. Señor, y aún como decían tus discípulos, aumenta nuestra fe. Y que nosotros podamos aún ponerla por obra. Esa fe que perdona, esa fe que trae victoria. Esa fe que cree aún en lo imposible. Esa fe que no deja de mirarte a ti. Esa fe que espera. Esa fe, Señor, que cree en tu palabra, que confía en tu palabra, que obedece tu palabra. Señor Jesús, que cada uno de mis hermanos aún en este día puedan levantarse creyendo, llevando esa oración de lo imposible delante de ti. Llevando, Señor, todas nuestras necesidades, todas nuestras cargas, todas nuestras falencias. Señor, hay tanto en nosotros que todavía debe ser cambiado. Señor, que no podemos movernos de delante de tu presencia, sino, Señor, porque sabemos que eres tú el único que puede cambiar nuestras vidas. Señor, yo te ruego que aún desde este día tú comiences a mostrarle, tú comiences a revelar, Señor, esos secretos de la fe. Que tú comiences a revelarte a cada uno. Que tú comiences a mostrar que esas oraciones que son hechas también son respondidas. Señor, que caminando en tu voluntad vamos a encontrar paz. Que caminando en tu voluntad vamos a encontrar esa salvación. Vamos a encontrar respuesta a nuestras preguntas. Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú eres aquel que conoces todas nuestras necesidades, pero aún así tú deseas que vayamos delante de ti con un corazón abierto, con una boca llevando, Señor, nuestras necesidades a ti. Que tus oídos puedan escucharlas, Señor, porque tú ya tienes la respuesta. Tú ya tienes la respuesta a nuestras oraciones. Señor, y tú estás esperando que nosotros seamos los que abren la boca. Señor, y que creamos en ti, que creamos en tu palabra, que creamos en la obra que tú estás haciendo y la obra que tú vas a terminar de hacer. Que creamos que para ti no hay nada imposible. Señor, y aún en el diario vivir, en esas oraciones sencillas, en esos trámites sencillos, en esos papeles que parecen sencillos, Señor, tú te mueves. Señor, y tú eres el que das respuesta a nuestras vidas. Tú eres el que das respuesta a nuestras oraciones. Señor, una vez más, manifiéstate. Manifiéstate en nuestras vidas. Señor, trae gozo, trae felicidad. Señor, y gracias porque tú eres quien responde nuestras oraciones. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.